Decir todo esto, vamos a hablar con Jorge Aljovín, consultor analista electoral, constitucional y parlamentario. Querido Jorge, gracias como siempre por tu participación. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier. A ver, me da la impresión de que en el fondo esto es nada, ¿eh? O sea, digamos, no se está atacando el problema como tal de una estrategia, Jorge, que se hiciera ex profeso desde gobiernos, desde alcaldías o desde incluso del gobierno federal respecto a cómo votar y además cómo decir que deben votar, ¿no? Efectivamente, Javier, déjame recurrir a esta frase. El elefante en la sala no fue ni tan grande ni tan evidente porque no dio lugar a la anulación de la propia elección judicial y simplemente se tradujo en minimultas, si lo pudiéramos decir así. Simplemente en una lógica de mercado, cada quien se fue con su golpe, si lo decimos en términos coloquiales, y simplemente quien paga puede finalmente tener una reducción de su multa. Aquí lo que estamos teniendo es un INE bastante disminuido. Con estos criterios de la autoría directa, no pudieran haber existido en el pasado precedentes como Amigos de Fox, Pemex Gate, y me parece que este caso es más bien una oportunidad perdida por parte del Instituto Nacional Electoral, como hace algunos años también ocurrió con otra integración del Consejo General del INE, cuando decidió no retirarle el registro al Partido Verde. Por lo tanto, ¿qué estamos teniendo también, Javier? Creo que la segunda instancia, que en su momento será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente su sala superior, tiene elementos para poder revocar esta decisión por parte del INE, sobre todo porque no hay un vínculo directo, también hay que decírselo a la gente en su casa. Así está hecho el marco electoral donde se permite que se cometan estas ilegalidades. Obviamente hoy en la propia sesión la consejera Carla Humphrey hablaba de una jurisprudencia, la 48 del año 2024, donde decía que el beneficio no depende de que se conozca o no la autoría material del origen de la propaganda, pero también hay que decirlo que la propia jurisprudencia del tribunal, la 8, diagonal 2025, habla que la responsabilidad indirecta a las candidaturas solamente se puede atribuir cuando se comprueba que hubieron indicios que las candidaturas tuvieron conocimiento de estos acordeones y obviamente desde el punto de vista legal lo negaron en el propio expediente. Por lo tanto, Javier, también hay que decir que en los próximos días lo que se espera es que el tribunal revoque esta decisión, pero también hay que decir desde el punto de vista político que los consejeros que osaron a lanzar esta propuesta en el Consejo General del INE, me parece que están abriendo el camino para la venganza, para justamente que el Poder Legislativo decida emprender una reforma electoral donde no solamente cubra las áreas de la reducción del financiamiento, la discusión sobre los plurinominales, sino que me parece que tarde o temprano la discusión que vendrá de fondo será la elección popular de los consejeros electorales y logrando tal vez en una medida salomónica el retiro de la mitad de los consejeros electorales, porque me parece que esta decisión, lo que se ha dicho el día de hoy en la propia mesa del Consejo General, hay que decirlo, desde el punto de vista político, me parece que traerá consecuencias también para algunas consejerías electorales al haber desafiado al propio oficialismo. ¿Pudo ser, te pregunto, hipótesis, un plan con maña? Me parece que sí, mi querido Javier. Creo que al final del día simplemente lo que estamos viendo es que se trató de un lavado de cara, que se intentó sancionar, que se trató de no dejar impune esta situación de los acordeones, pero me parece que es un laberinto sin salida. Por un lado, si actúas desde el lado de la impunidad, pues la opinión pública dirá que el INE no hizo nada, pero si el INE sanciona, también desafía al oficialismo. Por lo tanto, es un juego político del cual los consejeros, me parece que en esta ocasión, si ven su permanencia en los cargos, me parece que fue una muy mala jugada,
pero desde el punto de vista del ejercicio de la función electoral y de tratar de mantener el equilibrio de la equidad de la contienda, pues algunas consejerías dieron la cara, pero no fue suficiente porque se vieron bastante débiles, sin dientes, y obviamente es el marco legal que tienen. A ver, ¿qué responsabilidad, Jorge, pueden tener los ministros, las ministras que estaban en los acordeones bajo el supuesto de que ellos 9 se pusieron de acuerdo, ellos 9 metieron la lana para hacer los acordeones, ellos y ellas? ¿O qué? No alcanzo a entender dónde está su responsabilidad. Su responsabilidad, el INE dice que viene por el beneficio. Esto es, con independencia de la autoría de esta propaganda que es ilegal, dice que los benefició ilícitamente, pero no hay ningún vínculo, ninguna prueba en el propio expediente que permita señalar que ellos ordenaron la creación, la producción y la difusión de esta propaganda. Y por lo tanto, me parece que este será el argumento que en su momento existirá en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar para atrás, esto es, para revocar este tipo de decisiones. Porque déjame decirlo así, Javier, nuestro diseño electoral está hecho para que exista la prueba directa, esto es, que se conozca la autoría. Me parece que nadie en su sano juicio va a reconocer que cometió un ilícito. Híjole. Y más en este caso. Y además la otra, ¿no? La elección fue válida por 6 votos a 5. Yo creo que es la primera vez que una elección en este país es válida por 6 votos a 5. Siempre había un consenso a la hora de evaluarla, ¿no? Efectivamente, ha llevado a una discusión de fondo y es por eso que se hace esta alegoría al elefante en la sala. Y reitero, no fue ni tan grande ni tan evidente y finalmente lo que nos encontramos es un INE totalmente sin dientes, sin la posibilidad de sancionar. Y aquí hay que decirlo, Javier, también con todas sus letras. Cuando el INE antes era IFE, pues justamente se caracterizó por ser una autoridad que buscó sentar precedentes, por ejemplo, en el famoso procedimiento especial sancionador, que aun cuando no se tenían normas en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que conocíamos como COFIPE, se bajó la propaganda en contra de Andrés Manuel López Obrador, orquestada en aquella época por lo que decían algunos sectores, por el Consejo Coordinador Empresarial. Ese INE que tenía arrojo, que tenía pasión, que iba hacia adelante y que no se dejaba amedrentar, me parece que ha desaparecido y lo que estamos encontrando es una versión descafeinada de ese Instituto Federal Electoral que nació en 1990 y que luego en 2014 se transformó en INE, pero también hay que decirlo, no solamente es de esta integración, sino también la anterior integración de Lorenzo Córdoba y todas esas consejerías también en su momento avalaron, por ejemplo, la sobrerepresentación del PRI, también avalaron que el Partido Verde continuara con su registro y lo único que encontramos que es una consecuencia natural cuando los poderes del Estado, los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, va cooptando a la propia autoridad electoral y por lo tanto, con independencia del color político de que se trate, me parece que esta es una consecuencia natural donde encontraremos un INE que se vaya diluyendo sin dientes y sin la posibilidad de ser una autoridad autónoma, independiente y con la capacidad de poder enfrentarse también al poder. A ver, ¿qué piensas para cerrar de la decisión del Tribunal Electoral, la que emitió la semana pasada, de no decir auténticamente nada sobre los acordeones, porque eran versiones periodísticas, porque no estaba comprobado, etcétera? Y ahora resulta que el Instituto Electoral dice exactamente lo contrario, multa por el uso de los acordeones. Efectivamente, lo que me parece que es que el tribunal ya está pavimentando ese camino para poder validar la elección judicial en los términos y con la retórica y el macrorrelato que ha ido formando el propio oficialismo en nuestro país. Y por lo tanto, esto es lo que nos está demostrando que tanto INE como tribunal responden a lógicas distintas, pero la que más importa, que es nuestra máxima instancia en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
hay que decirlo con todas sus letras, me parece que está claramente inclinado hacia el oficialismo y por lo tanto lo que tendremos en las próximas semanas es simplemente un coscorrón por parte del tribunal diciéndole al INE: hiciste mal las cosas, no hay prueba directa, no hay una demostración de quién hizo esta autoría de esta propaganda que consideras ilegal y finalmente pues se va a abrir la puerta a un carpetazo y nuevamente otro capítulo de impunidad, de complicidad, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que es el marco legal con el que contamos y por lo tanto veremos si en los próximos meses en la reforma electoral también se incluye este tema para mejorar el sistema con independencia que podamos estar de acuerdo o no con estos principios de la elección democrática de los jueces que tiene distintas vertientes. Uy, uy, uy. Oye, y le dirán eso, le darán el coscorrón. Y entonces desde la mañanera dirán, ya ven por qué tenemos que cambiar y hacer una reforma electoral y poco a poquito, pregunto, ¿podría ir perdiendo la autonomía, que sería lo peor que le pudiera pasar al INE? Efectivamente, será la excusa, mi querido Javier. Bueno, fuera que simplemente se quedara en un coscorrón por parte del tribunal que simplemente significara una sentencia, sino que también el coscorrón vendrá desde Palacio Nacional y que será secundado por el Poder Legislativo y que se atengan las consejerías electorales, que muy pronto ya no tendremos INE, sino que se transformará tarde o temprano en INEC. Y la gran duda que tenemos es si se irán todos, si irán en partes, qué Híjole. pasará en los próximos meses. Y entonces hacemos una elección el 1 de junio del año que entra para elegir a 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral y de consultas y de todos los adjetivos que le van a poner, ¿no? Así es, mi querido Javier, y estamos en vísperas de un INE del bienestar. Eso es lo que me parece que se ve en el horizonte. Te mando un gran saludo, Jorge. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido Javier. Gracias, Jorge, por tu participación.